Nada, te vamos a hacer algunas preguntas, pero nos interesa conocer quién sos, cuál fue tu recorrido, tu encuentro con las abuelas, cómo fue ese momento en que se conocieron, pero también conocerte a vos en tu trayectoria, si vos querés compartirlo. Sí, Y algunas preguntas te vamos a ir haciendo. yo no sé si el foro ha publicado mi hoja de vida, me parece. Ajá. Yo creo que alguien me dijo ayer que encontró en el foro mi currículum vitae. Entonces, pero de todos modos, es mejor ir diciendo poco a poco. Yo nací, no nací en un pequeño pueblecito. Ese pequeño pueblecito se llamaba Cucumanco. Yo puedo escribirlo para que ustedes lo sepan. Sí, entonces, sí. Yo nací en un pueblecito Cucumancoc, el 6 de enero. Yo nací aquí, el 6 de enero de 1945. Y era, mi padre tenía una explotación agrícola. Mi padre tenía 15 hectáreas de café, 15 hectáreas. Y tenía una explotación agrícola autónoma. Explotaba, vendía café y cacao y, y los productos alimenticios. Vivía de esto. No había. Mi papá no trabajaba con nadie. De allí yo fui a una escuela. Mi padre quería que después de una escuela secundaria, primaria, yo continué a hacer explotación agrícola. Entonces mi madre, yo hice intervenir mi mamá para decir que yo no quería hacer explotación agrícola, yo quería estudiar más. Y luego, un momento, hubo una especie de complot entre mamá y yo para convencer a mi padre que yo continuara mis estudios. Y así convencimos a mi padre y así comencé a estudiar. En ese caso yo hice estudios primarios, secundarios, y después yo entré, después de estudios secundarios, en la escuela normal de magisterio para enseñar, donde yo pasé 3 años. Había una ley, porque todavía era colonia española, había una ley en España que una persona que hacía escuela primaria, secundaria y 3 años de magisterio para enseñar a los pequeños puede entrar directamente a la universidad. Y así yo fui a Madrid a estudiar a la universidad. Yo en Madrid me quedé en aquella época para acabar a estudiar a la Universidad de Madrid. Habría que quedar 5 años. Habría que hacer 2 años de lo que llamamos comunes y 3 años de una especialidad. Y en la universidad también estudié ciencias de la educación. Allí en Madrid es como yo empecé a entrar en contacto con los argentinos. Porque en Madrid había la ciudad universitaria de Madrid, el Colegio Mayor Nuestra Señora de África estaba al lado del Colegio Mayor Nuestra Señora de Luján. Usted sabe que Luján es una cosa de Argentina. Entonces estaba del colegio que yo vivía, porque eran residencias, los colegios mayores eran residencias. Entonces habría con bien 20, 30, había colegio mayor de los hijos de marinos, colegio mayor de no sé qué. Entonces nosotros los extranjeros, había al lado colegio mayor Nuestra Señora de África y al lado colegio mayor Nuestra Señora de Luján.
Y cuando uno podía tomar café en el Colegio Mayor de África, cruza la calle y encuentra, así que allí es donde yo empecé a conocer a los argentinos. Y a conocer a los argentinos allí, había una conferencia de Héctor Cámpora, que Héctor Cámpora, la verdadera Argentina. En Madrid vivía en esa época el señor Perón. Con el señor Perón yo hablo las cosas de 1970, 1968, 1969. Entonces Cámpora decía que venía a Argentina para presentarse en las elecciones. Y una vez presentadas las elecciones, es cuando Perón vino. Y yo veía los argentinos movidos, estudiantes, no había argentinos, había un argentino que va a despedirse con el señor Héctor Cámpora, que va a volver a Argentina, y que nosotros veíamos curiosidad, voy a ver por qué, quién es ese hombre que vuelve a Argentina. Así ahí yo conocí, no conocí, sino que vi ahí un señor que se llamaba Cámpora. Y después, cuando Cámpora había conseguido su objetivo, volvió a Madrid para buscar al señor Perón. También yo vi cómo Perón, Juan Domingo Perón, volvía también a la Argentina. Bueno, y después les perdí de vista, no volví a saber nada. Y cuando acabé mi carrera de Universidad de Madrid, fue en 73, y cuando la situación en mi país se deterioró, es cuando me llama mi familia y dice, yo fui a Guinea Ecuatorial, me dicen, mejor no venir a Guinea Ecuatorial, porque la situación del país se ha deteriorado. Y la dictadura comenzaba en Guinea Ecuatorial. Entonces, para darle más tiempo, vamos a ver si esto acaba en 2 años o en 1 año, es cuando yo encontré una beca para ir a Ginebra, para estudiar en los estudios postgraduados. Yo entré en Ginebra, en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo, y estaba allí, todo esto. Mientras que yo estaba en Ginebra, el año que yo estaba, es cuando hubo el golpe de Estado en Chile. El golpe de Estado en Chile, empiezan a llegar los chilenos. Después, 3 años más tarde, el golpe de Estado en Argentina. Empiezan a llegar los argentinos. Y mientras que nosotros ya estábamos trabajando en Ginebra por los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, es cuando aparecen los refugiados chilenos y los refugiados argentinos. Hubo un problema con los refugiados chilenos, porque hubo muchos refugiados chilenos que se marcharon a Rumanía. En aquella época Rumanía, Polonia, Checoslovaquia pertenecía a la órbita soviética. Entonces los chilenos que van a Rumanía encuentran que no están bien recibidos. Salen de Rumanía y en 74 militamos en Ginebra para que Suiza acepte los refugiados chilenos que ya había estado en Rumanía. Porque hay una ley, una norma en derecho de asilo, que el exiliado tiene que tomar asilo en el primer país que llega, no el segundo. Entonces Suiza no quería dar refugio a los chilenos, pues ya habían estado en Rumanía. Y nosotros decimos, no, si ellos no quieren estar en Rumanía, ¿por qué obligar a estar en Rumanía? Entonces mi pequeño apartamento que yo tenía en Ginebra, empezamos a esconder a los chilenos en diferentes apartamentos nuestros para que no lo encuentre la policía. Para que pase el tiempo. Cuando más tiempo pasa, se puede... Y así quedaron los chilenos en Ginebra, porque no solamente yo, sino que yo caí en un buen grupo en Ginebra, un grupo de militancia autóctonos, los ginebrinos. En aquella época se militaba mucho contra la colonia portuguesa en África. África se había decolonizado
faltaba solamente la colonia portuguesa de Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde. Portugal no quería decolonizar esa colonia y había mucho movimiento en Ginebra para que las colonias portuguesas en África sean descolonizadas. Yo ya estaba nada más llegar dentro de un movimiento de militantes. Tal vez si me hubiera caído en otro grupo, habría otra historia. Yo caí en el grupo de militantes autóctonos. Y luego, cuando ocurre el 24 de marzo, aquí, el 76, son los chilenos que nos informan que ha habido golpe de Estado en Argentina. Los refugiados chilenos y brasileños nos dicen, ya ha habido golpe de Estado en Chile, en Brasil está bajo el régimen militar, hay un régimen militar que lleva mucho tiempo en Paraguay, bajo Stroessner, que bajo el golpe de Estado militar. Y entonces, con los chilenos dicen, bueno, empezamos a militar, que Argentina ha caído bajo el régimen. Es en 78, 2 años más tarde, que empieza a aparecer en Europa los refugiados argentinos. 78, pasó allí, 78, 79, las abuelas, pero no podían entrar en ningún sitio, porque la dictadura había puesto vetos en todos los organismos internacionales para que no aparezcan protestas contra la dictadura. 79, 80 es cuando me explican que las abuelas son locas, las locas de Mayo, y que el embajador Martínez, que era el embajador famoso de Argentina en Ginebra, que daba miedo a todo el mundo, porque estaba en todos los sitios, estaba en todos los sitios. Usted sabe muy bien que Naciones Unidas es una organización de estados, es una organización de nosotros. Entonces, donde el embajador dice tal cosa, es lo que va a misa. Entonces, el embajador Martínez dice que no vengan eso, esa organización no gubernamental, que no vengan, porque nos molestan. Entonces, empecé a poner trabas en todos los sitios. Y la abuela quería con sus pañuelos, nada. Y tenía un equipo, una organización no gubernamental, que es una vieja organización no gubernamental que nació después de la Segunda Guerra Mundial, porque esa organización no gubernamental nació para traer fraternidad entre pueblos europeos. O sea que había enemistad entre italianos y franceses, entre alemanes y tal. Entonces nacieron organizaciones de ese tipo para ver si hay una fraternidad entre grupos humanos. Entonces mi organización se llama Movimiento Internacional para la Unión Fraternal entre la raza de los pueblos. Una organización que fue fundada en los años 50 y tuvo estatuto consultivo en 1952, ya hace mucho tiempo. Había, sobre todo, los descendientes de la Segunda Guerra Mundial, que querían tener esa forma de fraternización entre europeos y entre los enemigos de la Segunda Guerra Mundial. Había ahí un tal Theo Van Boven, que ustedes habrán visto en las fotos. Theo Van Boven, cuando vimos a las abuelas y que decidimos hablar de nuestra plaza, Van Boven estaba muy contento. Y yo digo, tío, ¿por qué está contento? Dice que una organización como la vuestra es más neutra, porque si las abuelas están en una organización de comunismo, van a decir que son comunistas que apoyan a las abuelas. Y si es una organización, por ejemplo, a través de una organización democristiana, van a decir los cristianos ya están apoyando a las abuelas. Una organización liberal va a decir, voilà, los liberales. Dice una organización neutra, como Movimiento Internacional para la Unión Fraternal entre la raza de los pueblos, no tiene una tinte particular, solamente es unidad de los grupos,
razas y todo esto. Y Theo Van Boven estaba contento. Había también un americano que era muy amigo de las abuelas, que desgraciadamente murió hace aproximadamente 5 o 6 años. Harper también fue condecorado después que yo viví en Ginebra, y después también le cayó muy bien que fuera nosotros que hubiéramos hecho, fue una coyuntura particular. Como las abuelas acababan de llegar, había una señora que se llamaba Monique Kosterman. Monique Kosterman, belga, que ella no hablaba castellano, hablaba solamente flamenco, walones, un poco francés. Y decimos que como en vez de que las abuelas intervengan, vamos a introducir su primer discurso a Monique, para que Monique lo lea en francés. Porque después de análisis, dijimos que yo no podía leer ese documento, porque yo soy hombre. Tiene que haber la voz de una mujer. Ustedes saben muy bien que en ese contexto internacional hay que buscar todas las coyunturas que no molesten. Una mujer belga, con voz de una mujer, que va a leer el discurso de las abuelas, está mucho mejor que un hombre que va a leer el discurso de las abuelas. Estudiarlo para que los enemigos de la democracia, de los pueblos, no griten todavía más alto. Todavía más alto. Así Monique, el primer discurso que vino en Ginebra, que había escrito Estela y Chicha, porque iban primero Estela y Chicha, lo leyó Monique. Y después, como veíamos que vamos incorporando a las abuelas, que estaban en un salón muy alto donde no podía venir la gente, lo bajamos de arriba abajo, entraron en la sala normal, a pesar de todos los mal humor del embajador Martínez, conseguimos que bajara en la sala donde se podía estar todo el mundo. Y después, uno poco tiempo más tarde, ellas mismas empezaron a hablar. Y fue el triunfo total. Que ellas mismas ya hablan, en vez de hablar por terceras personas. Y así quedó las cosas hasta hace poco, y que iban a Ginebra. Digo que fueron a Ginebra hasta el año 2000 o 2000 no sé cuánto. Entonces así quedó desde los 81 o 82 hasta más allá de... Durante Alfonsín subió al poder. Cuando Alfonsín subió al poder, nosotros estábamos bastante contentos. ¿Por qué? Porque había muchas trabas judiciales, trabas no sé qué y todo esto. Y como el discurso, como yo decía esta mañana a los chilenos que me han hecho una interview, una de las cosas que pasó con las abuelas es que había muchos grupos que venían de Palestina, que venían de Bangladesh, que venían de Salvador y no sé qué. Cuando llegan a Ginebra, en vez de hacer una cosa concreta, empiezan a atacar políticamente al Estado de donde vienen. Y como los Estados son solidarios, aunque ellos tienen razón, pero los Estados atacan a esa organización, dicen, si empieza a atacar al Estado argentino, para mí me va a atacar mañana. Y lo que fue bien el discurso de las abuelas fue un discurso simple, un relato claro. Yo me llamo Estela de Carlotto, soy abuela de Plaza de Mayo a la República Argentina. He venido aquí para buscar a mi nieto que desapareció. Incluso una persona puede venir de París, decir que yo soy francesa, mi nieto ha desaparecido en París, lo busco. Ese discurso fue realmente simple, inteligible y concreto. Ese discurso empezó a crecer. Por supuesto,
había otros discursos. Yo encontré muchos argentinos en Ginebra. Me encontré con el señor Mignone en Ginebra, que murió aquí. Me encontré con Matarolo, Roberto Matarolo. Yo me encontré con Leandro de Puy. Me encontré con por ejemplo, el premio Nobel de la Paz pasaba por Ginebra, Adolfo. Había un hombre muy importante en Ginebra, muy cultivado, que se llama Ángel Estrella, un pianista. Este hombre era muy bueno para nosotros en Ginebra, porque la dictadura acusaba a los ¿cómo se llama ese movimiento? La dictadura acusaba de terroristas a los montoneros. Decía que sí, son terroristas, no sé qué, nos destrozan el Estado, todo esto. Pero cuando apareció las abuelas y luego pasó por allí Miguel Ángel Estrella, estábamos contentos. Porque un pianista como este señor no había hecho nada a nadie, un hombre de cultura. Y también empezó a decir que la Argentina estaba mal. Por supuesto, había muchas peleas en la Comisión de Derechos Humanos entre Mignone y el embajador Martínez. Me acuerdo que un día nosotros habíamos intervenido, las abuelas habían intervenido y tal, en nombre del Movimiento Internacional para la Unión Fraternal entre las razas y los pueblos, y el señor Mignone vino a intervenir en nombre de la Comisión Internacional de Juristas. Y luego, cuando empezó a hablar Mignone, el embajador Martínez empezó a tocar fuerte sobre la mesa para decir que estaba hablando de un terrorista. No se le puede escuchar, el señor presidente, este hombre es terrorista. Y luego había un británico, el señor Mark Dermot, británico, de esos británicos siempre dispuestos a atacar, también gritó en voz alta: este hombre no es terrorista, este es mi amigo y tal. Y después se suspendió la sesión. El presidente suspendió la sesión durante 20 minutos. Y así entró el asunto argentino poco a poco en la Comisión de Derechos Humanos. Y ese día perdió a Martínez, el embajador Martínez. Y ya no había más el hecho de que si la abuela va a hablar o no va a hablar, ya venía todos los años a hablar. Y ya empezó a montar la presión. Empezó a ser conocidas. Una cosa que fue también muy importante para nosotros del exterior fue cuando se encontró la prueba de abuelidad. Quiere decir que se puede tener un pelo y después decir que... entonces yo empecé a hacer la campaña en Ginebra, a decir: mira, esas mujeres no solamente nos dicen que buscan sus nietos, todo esto, sin embargo también avanza en la ciencia. La ciencia está aprovechando su lucha en el hecho de que con esa prueba de abuelidad, antes de ADN, ustedes saben que ADN nació después. ADN no nació, en aquella época ADN no existía. Sí. ADN no existía en aquella época. Y de repente ya tenemos una prueba para saber que con un pelo, con lo que sea, ya se puede probar que tal nieto pertenece a tal padre, a tal abuelo. Fue un inmenso avance en la ciencia humana. Y más tarde descubrieron el ADN, pero gracias a la lucha de las abuelas tuvimos un avance en la ciencia de la abuelidad y todo esto. Entonces ya había un chico, un señor que se llamaba Morris, no sé si ustedes le conocen, vive en Ginebra actualmente, y era muy amigo mío. Morris, médico, también entró en la escena
los antropólogos entraron en la escena y la lucha empezó a tener otro carril, otra medida. De la gente que viene a pedir la vida de sus nietos, ya llega a otro nivel que no esperábamos. Y en aquella época no solamente había desaparecidos en Argentina, otras dictaduras empezaron a copiar el método de la dictadura argentina. Desgraciadamente, mal ejemplo, ¿no? Y entonces ya había problemas en Oriente Medio, había ya problemas en África, había problemas en Asia, los mismos métodos, etcétera, etcétera. Yo no sé si ustedes saben también que los torturadores argentinos también fueron entrenados por torturadores franceses. Ustedes saben muy bien que ya hubo la guerra de Vietnam, la guerra de Indochina, de Francia contra Indochina, que Francia perdió en 1955 y que cuando Estados Unidos entra en la guerra de Vietnam. Francia tiene la guerra de Argelia. Esos franceses de la Armada Francesa que torturaban a los argelinos y a los vietnamitas son los que ayudaron como asistencia técnica a los Videla, a los esto, para enseñarles a torturar. Esto ya no es secreto, ya ha caído en público. Todo el mundo lo sabe. O sea que no es. Antes se decía en voz baja, ya no se dice en voz baja. Esto ya es claro que fueron los franceses que ayudaron a los argentinos a torturar. Esto también para que ustedes sepan que es verdad que hay los ejemplos positivos que pueden viajar. También viajan los ejemplos negativos. También viajan otro tipo de ejemplos. Hoy día los desaparecidos se dice en todo el mundo. Lo que más me dio últimamente, como dicen, carne de gallina, no sé si la expresión se dice aquí, dice en francés, chair de poule, carne de gallina, es como cuando a la luz del día desaparecieron más de 40 estudiantes mexicanos. Esto me dio pavor. O sea que unos estudiantes que venían, de repente ya no se hablaron allí los estudiantes universitarios. Quiere decir que gente de 20 años, de 24 años, de 25, el que estaba estudiando en la universidad. Es decir, que hay otras también cosas que sigue pasando ahora que hablamos y que las torturas y las desapariciones continúan como en el pasado. ¿Qué ha pasado con esa epopeya de las abuelas? Esto fue una epopeya, totalmente una epopeya. Yo decía otro día, usted estaba cuando yo decía esto, yo decía otro día que normalmente de todas las revoluciones humanas, revoluciones en el sentido de cambio, en todas las revoluciones humanas, siempre la juventud ha hecho la revolución. Cuando Fidel Castro estaba en Moncada y después al estatua de la Moncada, después llegó a La Habana y todo esto, eran jóvenes. Es la primera vez en la historia humana que encontramos que el cambio es producido por abuelos y abuelas. Son los abuelos que decían siempre, nieto, cálmate, no sea tan radical, no sea tal. Pero vemos que el relato de las abuelas, un relato matón, o sea que no pide nada, pide a su nieto. No puede ser, o sea que una abuela o un abuelo que quiere ver a su nieto, no puede ser un relato tan humano. Entonces el relato fue una revolución, un relato revolucionario. Decir
mi nuera desapareció, mi hijo desapareció, mi hija desapareció, estaba embarazada, ¿dónde está el niño? O sea, ese relato es un relato matón. Si la persona que está en la otra parte, ¿qué puede hacer de ese relato? ¿Qué pasa? Busco mi nieto. O sea que este es la epopeya del sabor de Plaza de Mayo. Esa epopeya porque una revolución superficial que no pasa el relato comienza hoy, acaba mañana. Pero es el relato profundo del ser humano que busco mi nieto. Todo el ser humano tiene un nieto, tiene una madre, tiene una hija, tiene una tal. ¿Qué te pasa? Yo busco a mi nieto. Este fue la revolución. Esta es la epopeya. Y esta epopeya es una epopeya contagiosa. O sea que no hay que buscarle más información. ¿Qué es lo que es más simple de que una persona mayor ya tiene su hijo mayor, su hijo ya tiene hijos, y que ese señor que tiene 50, 60, 70 años quiere ver el hijo de su hijo o la hija de su hijo? Esto es, pero lo sabíamos, pero no éramos conscientes. Esta es la diferencia. Todo el mundo lo sabíamos, que es normal buscar a su hijo, su nieto, esto, pero concientizar esto para que sea consciente de la humanidad, esto esa es la epopeya de las abuelas. La epopeya de las abuelas. Las abuelas son personas, hay personas que usted le dan un consejo y muchas veces desobedecen el consejo. Dice, yo voy a hacer lo que sea, esto. Las abuelas, usted le da un consejo, un contacto, va y va a ver el contacto. Usted le da una cosa, cuando lo entiende, va y va a hacer lo que había acordado y tal. Y yo me acuerdo muchas veces, hemos venido a las Naciones Unidas y después tal, y me acuerdo que una vez en mi apartamento, con Rosa era nuestra abuela que le gustaban los whiskies. Sí, y después Estela, otra cosa, Estela es la abuela más dulce, Estela no se enfada, o sea, no hay, cuando estamos hablando con Estela da su sonrisa, su manera de ser, trae la paz. Y nuestra abuela Rosa es una especie de aventurera que está allí, o sea que a cada una. Y cuando venía Chicha es otra que no leía mucho, es decir, que cada abuela tiene un mensaje que sea por mirar, ni siquiera habla y hace ver su mensaje. Esto es lo que yo disfruté, esos diferentes mensajes de las diferentes abuelas. Y nosotros, como trabajábamos juntos, o sea que como si nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Como si nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, las abuelas que intervenían, siempre intervenían de su nieta. Y después dice que aparte de esto, también ocurre esto. Casi el discurso lo conocíamos de memoria. Y hoy en día es ejemplo de la humanidad. Yo decía a las chilenas que antes de las abuelas, como siempre hablamos de la humanidad, hablamos de Gandhi, hablamos de Gandhi. Hablamos de Luther King. Luther King era una persona que había escrito un libro, el hecho de cómo amar el uno al otro. Luther King
nunca aplazaba una palabra que era ofensa. Y nosotros teníamos, antes de las abuelas, había Gandhi, Luther King, algunos que otros. Después, hoy día ya son 3 las abuelas, de gente que tiene una simpatía humana, un tratamiento humano maravilloso. Como yo vine el sábado, yo pensaba que la abuela Estela va a estar allí el lunes. Yo fui, yo voy a ver si Estela está. Yo no vi a Estela, me quedé muy preocupado. ¿Cómo es que Estela no está aquí? Yo vi a Adolfo, pero el collar, pero yo no vi a Estela. Yo no vi, bueno, Rosa, ya es un poco más mayor, no vino Rosa. Entonces yo digo, pero ¿cómo es posible que no está Estela? El martes no vi a Estela. Es cuando yo tuve que escribir a Pablo. Yo tuve que decir a Pablo que yo dije a Rodrigo, búscame un contacto de Pablo. Y como yo escribí a Pablo para decir todo esto. Ahora que vamos a verlo mañana, cuando voy a volver a Ginebra, ya es otra cosa, ¿no? Porque son momentos, son importantes. Yo creo que ustedes también pueden ayudarme a hacerme preguntas. A mí me interesaba mucho esto que contabas, como de esas estrategias que fueron pensando entre ustedes antes de dar el discurso en Naciones Unidas para que sea mejor recibido. Esto de decir, bueno, tiene que ser una voz de una mujer, que en vez de que estén arriba y no las vean, que puedan entrar a la sala de abajo. Sí. ¿Cómo se les iban ocurriendo? ¿Cómo iban imaginando estas estrategias por ahí más tras bambalinas, decimos acá, como detrás del telón? Si las abuelas iban dando ideas. O sea que esas estrategias que hacíamos también con visibilidad. Estaba un embajador de la dictadura que estaba presionando por todos los sitios para que no haya opositores, no haya gente que protesta. Y nosotros también estábamos allí. Y entonces, ¿quién tomaba la palabra? Tomaba la palabra Movimiento Internacional para la Unión Fraternal entre la Raza de los Pueblos. Porque si toma la palabra otra persona, el embajador Martín va a decir, no, son terroristas, no pueden hablar. Entonces, la primera estrategia es que Movimiento Internacional para la Unión Fraternal entre la Raza de los Pueblos acreditan a las abuelas. Cada conferencia lo acreditamos. Entonces, cuando el embajador Martín va allí a buscar quién está acreditado, encuentra que está acreditado Chisa de Mariani, está acreditado Rosa, está acreditado Estela de Carlotto, está acreditado, etcétera, etcétera. Cuando va, no encuentra en la acreditación Abuela de Plaza de Mayo, no aparece. Porque dentro del derecho internacional, Abuela de Plaza de Mayo es una organización nacional de Argentina. No puede aparecer en nivel internacional. Entonces, cuando damos el nombre de Estela, Rosa y de Chicha, lo ponemos como personalidades del Movimiento Internacional para la Unión Fraternal entre la Raza de los Pueblos. Entonces, cuando una de ellas habla, puede decir para entender, yo soy Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuela de Plaza de Mayo, y ya abre el nuevo movimiento internacional para unir. Entonces ya no puede haber protesta. Y cuando el embajador Martínez va a ver la lista, no encuentra Abuela de Plaza de Mayo, encuentra el movimiento internacional para unir fraternal entre las dos del pueblo. Así como va allí como un toro furioso para ver quién toca su cosa, que es Argentina, entonces se encuentra que no son las abuelas, es el movimiento internacional para unir fraternal entre las razas de los pueblos. ¿Y era algo común que algunas organizaciones cedieran su espacio de palabra? ¿Como sí. hizo la Unión Fraternal? ¿O era una excepción que pasara eso? Es común, quiere decir que había una resolución de las Naciones Unidas, de la Carta de las Naciones Unidas, el artículo, me parece, no sé qué artículo, que dice, como el individuo no puede intervenir a nivel internacional, son organizaciones que pueden intervenir a nivel internacional. O sea, que es la organización que tiene una asamblea, que tiene un presidente y tal.
y que sea reconocido a nivel de Naciones Unidas. Entonces, esa organización es su cosa si quiere dar palabra a la persona, no es el problema de las Naciones Unidas. Esto es lo bueno que tenemos, allí había la astucia. O sea que nadie puede venir a decir, bueno, usted desde cuándo es miembro del movimiento internacional, no le interesa, es la organización internacional que dice, es mi miembro. Ustedes ven, ¿no? O sea que dentro del derecho internacional acreditan la organización internacional, movimiento internacional, etc. Y es dentro de la acreditación, una tercera persona que sea Estado, no puede venir a meter no puede venir a decir que por qué está Estela en esa organización, no es su problema. Esta es la astucia. Entonces somos nosotros, el comité, que decimos que vamos a acreditar a la Asamblea del Plaza de Mayo. También acreditábamos la gente de que luchaban contra apartheid en África del Sur. O sea que había gente que estaba contra apartheid en África del Sur, que también acreditábamos. Incluso había casos de que los que luchan contra apartheid, las abuelas y otros, ya hay otro grupo de personas dentro de nuestra organización que se encuentran. Maravilloso, ¿no? Es decir, que es un momento humano. O sea que nosotros no nos interesa qué país, qué color de la piel, qué origen, si es cristiano o musulmán, si es budista. Vemos que el ser humano está en peligro, el ser humano lo torturan, el ser humano lo hace tal, lo adoptamos en ese aspecto. Estas son las condiciones que hacemos. También hay personas, hay organizaciones, hay que decir todo, que tal vez quieren quedar bien con la Argentina de la dictadura, o tal vez quieren quedar bien con no sé qué. Cuando hay gente que se escapa de la tortura, quieren ser acreditadas, lo niega la acreditación. También es verdad. Porque no quiere tener problemas con Argentina. No quiere tener problemas con Guatemala. Entonces también hay que tener la gente que acreditan, también es un desafío. Porque a mí que me va a dar Argentina de la dictadura. ¿Qué es lo que me va a dar Argentina de la dictadura? Argentina que tortura. ¿Qué es Argentina que tortura? Y yo prefiero, en ese caso, apoyar a las víctimas. Porque nuestro objetivo es apoyar a las víctimas. Esa es la filosofía. Está el que tortura y la víctima, nosotros apoyamos a la víctima. Porque tortura tiene poder, tiene fuerza. Y esto es lo que también nos caracteriza. ¿Cómo yo voy a apoyar a Videla? ¿Cómo voy a apoyar a Pinochet? Yo apoyo a que Pinochet tortura y a que Videla tortura. ¿Y recordás cuáles fueron las repercusiones de esa primera intervención? Sí, cuando Monique se intervino, intervino en francés, estuvimos todos detrás allí, Monique leyendo su francés tranquilamente. Desgraciadamente Monique acaba de morir, porque Monique era más joven que la abuela. Monique es de 1932 y abuela en 1930. Porque cuando venía, o sea, que con todas las abuelas, porque cuando hay que hacerle un documento para la acreditación, hay que conocer la fecha de nacimiento, todo esto. Entonces Monique de 32 tuvo la desgracia, murió hace 5 o 6 años. Monique venía el primer año, cuando no podía hablar de las abuelas, Monique estaba aquí delante del micrófono, las abuelas al lado, y Monique hablando, y además tuvo una repercusión importante porque la primera intervención se hizo en francés. Y luego, cuando ya habíamos llegado que las abuelas mismas hablen, cuando lo hacían en castellano, lo hacían en argentino. Y como ya no había mucha furia de nuestro embajador Martínez, entonces ya era también otra repercusión de una señora que lo dice en su lengua maternal,
que busca a su nieto. Son diferentes repercusiones. O sea que todo es simbólico. Como una persona que habla en las Naciones Unidas y digo, hago esto, hago esto, hago esto. Y además, ese relato macabro de que, o sea, fue la primera vez que yo oí ese relato, que una persona lo meten en la cárcel, esperan que dé a luz. O sea que esa manera de calcular que vamos a dejarla que dé a luz y después la matan. O sea que es más inhumano que esto no puede haber. Una mujer que acaba de dar a luz, que tiene ya mucha leche en sus pechos para que el niño mame y todo esto, lo matan y el niño lo dan a otro. O sea, esto más macabro no puede haber. Y ese relato tuvo mucha importancia en la ONU. Nosotros sabíamos, en general, ¿verdad? Cuando una mujer da a luz, está dentro de una sábana, no sé qué, todo esto, después lo traen, todo esto, después traen a su hijo en su vientre, y después el niño llora. Este es otro símbolo. Pero una mujer que acaba de dar a luz, le sacan el niño, lo dan a otro y lo matan. O sea, esto es lo que más me impresionó. Esto. O sea que, no. Y después yo empecé a explicar a otro grupo humano de Ginebra la historia que me decían de las abuelas. Mira, esas mujeres dicen esto. ¿Y cuál? Esas mujeres dicen esto, que su hija lo ha matado después de dar a luz. O sea que no es que los demás son más santos. Hacerlo cruelmente así es terrible. Es terrible. Y luego, el macabro de darlo a un tipo que va a decir que es su hijo, mintiendo a la humanidad, este es otro problema. No podemos creerlo. Yo hablo de fuera, ¿no? Yo no he vivido aquí, en Argentina. Yo hablo de la repercusión de fuera. Con el relato no llega a nosotros. Desde fuera. Esto fue duro para nosotros. ¿Y la Organización de Naciones Unidas, a partir de estas denuncias, incorporaba algún mecanismo o replicaba las denuncias o incorporaba algún nuevo procedimiento, o eso quedaba solo en ese plano de denuncia y de exposición? No. Lo que pasa es que hay mucha hipocresía internacional. Yo les voy a contar una cosa que es horrible, ¿no? Que estamos en la Guerra Fría. No había acabado la Guerra Fría. Otra sorpresa que me encontré con Naciones Unidas cuando empecé a investigar la cuestión de derechos humanos en Argentina es que, a pesar de que los militares argentinos eran militares del neoliberalismo, del capitalismo absurdo y todo esto, el que más apoyó al gobierno militar argentino fue la Unión Soviética. No sé si usted lo entendió. Unión Soviética tenía su cosecha, iba muy mal, de trigo. Entonces los argentinos vendían trigo a Unión Soviética. Y por ese motivo de vender trigo a Unión Soviética, los soviéticos no creían que hablaran de Argentina en la Comisión de Derechos Humanos. O sea que usted no espera. Así las relaciones internacionales son muy complicadas. Son muy complicadas. Quiere decir que yo me acuerdo una vez, yo fui, todavía no tenía la información, yo preparaba una información, yo le di a un delegado soviético. Después lo miraba, se fue sin la información, boicoteando mi manera de dar la información.
Y más tarde cuando me di cuenta de que los militares argentinos vendían trigo a los soviéticos. Cosas así no lo sabe cualquiera. Es una cosa así. Otra cosa que ocurre es que como un embajador le dice en público, sí, lo vamos a hacer, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer. Dice, sí, bueno, qué bonito que ustedes luchan por esto. Cuando ustedes creen que ya está en la resolución, no firman. Y luego hubo avance. Como después llegó la democracia y que los mismos gobernadores de la democracia, Alfonsín y otros, confirmaron que efectivamente hubo desaparecidos, porque nadie creía en los desaparecidos. Nosotros, la gente del exterior, no podíamos creer que hay 20.000 desaparecidos, 30.000, nadie. O sea que era como nos cuentan. ¿Cómo puede haber incluso mil personas que en un estado hace desaparecer? O sea, era como si no cuentan la verdad. Entonces, ¿qué pasó? Ocurrió que para nosotros que somos del exterior, cuando Alfonsín y otros, y cuando hubo ya en el 85, yo estaba aquí el 10 de diciembre de 1985, cuando hubo el juicio. Entonces, cuando hubo el juicio y el mundo internacional se enteró que fue así, es cuando la gente empezó a creer. Y es cuando Naciones Unidas empezó a trabajar para hacer una convención contra los desaparecidos. O sea, no fue fácil, no fue así fácilmente. Cuando dice, y también porque el gobierno nuevo, democrático, aunque no hizo lo que nosotros quisimos que se hiciera, sin embargo también confirmó que toda la información que se había enviado durante 7 años era una información verídica. Y a partir de allí empezaron a trabajar a nivel internacional para hacer una convención contra los desaparecidos. Yo les explico objetivamente. O sea, yo no quiero explicar aquí cosas de hipocresía. O sea, que no es verdad que los estados protegen los derechos humanos. Los estados hablan mucho de los derechos humanos, pero no es verdad que los protegen. O sea, son cosas que hacen en discursos políticos y todo esto, pero verdaderos derechos humanos, todos los estados casi están más o menos lo mismo. El Estado suizo viola los derechos humanos. El Estado alemán viola los derechos humanos. El Estado francés viola los derechos humanos. Y tiene el Parlamento democrático, tiene todo esto. Hay una cosa que llaman los estados, y además allí es donde falla el Estado. Se vota el intendente, nosotros llamamos alcalde, se vota el diputado. Se vota el jefe del Estado, se vota los diputados, todo esto. Pero hay un organismo que no se vota, que gobierna más que otros, los servicios secretos. En todo el país del mundo son los servicios secretos que gobiernan. Son chivatos, hemos oído tal cosa, y el jefe del gobierno lo cree. Así funcionan los estados. Yo quiero que ustedes sepan que hay bastante hipocresía de los gobernantes, democráticos o no. Hay que ser conscientes de esto. Hay que ser conscientes de esto. Hay una cosa que tenemos actualmente en Suiza, en Europa entera, que es una cosa que no puedo aprobar. Durante el Estado islámico, hubo muchos europeos que se convirtieron para ir a combatir por el Estado Islámico en Siria, en Irak, en todo esto. Había chicos franceses, chicos suizos, chicos italianos, chicos españoles, chicos belgas. Voluntariamente se fueron para combatir al lado del Estado Islámico. Yo voy a dar un ejemplo concreto para que ustedes sepan lo que yo digo. Estos fueron allá. Todas las potencias mundiales ganaron la guerra al Estado Islámico. Ya no existe como Estado Islámico.
Esto ocurrió, el Estado Islámico duró casi 2 o 3 años, entre Siria, Irak y todo esto. Entonces, una vez que el Estado Islámico fue vencido, que ya no existe en un territorio que se llama Estado Islámico, las mujeres y hombres europeos que salieron voluntariamente para combatir al lado del Estado Islámico, quedaron allí, pues ya no sabían elegir. Entonces, Suiza, Francia, Inglaterra, España, cuando esas mujeres y hombres dijeron que sabemos que fuimos voluntariamente, pero queremos volver a nuestros países de origen, dijeron no volvéis. Y ocurrió otro hecho todavía más importante que yo no puedo probar, es decir, que durante esos años que esos hombres y mujeres vivían en el Estado Islámico, hicieron procreación, nacieron niños. Entonces, nosotros que no estamos de acuerdo con esto, empezamos a hacer un comité para decir que si no puede venir mamá o papá, que fue voluntario, pero los niños que nacieron son suizos, son franceses, son ingleses, los estados dicen que ni siquiera los niños vuelven. Es decir que hay una cosa, lo que hemos nacido en el sur del mundo, lo que somos argentinos, sudafricanos, filipinos o ecuatorianos, creemos que Europa es superior en derechos humanos que nosotros. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Usted sabía lo que pasó cuando había los norteamericanos que iban, secuestraron a la gente del mundo entero y metieron en cárceles como en la isla de Cuba. ¿Saben ustedes que hay muchos ciudadanos del mundo que están en la cárcel en la isla de Cuba? En la isla de Cuba que controlan los americanos. Pero aquí no lo hizo Estados Unidos. En un sitio extrajudicial donde se le puede juzgar. Yo quiero decir por esto de que los estados tienen una lógica que consiste a violar los derechos humanos. Porque dentro de teoría del Estado, el Estado ya le da la potestad de hacer la violencia con la policía, con el ejército, con gendarmes. O sea que oficialmente damos a la organización del Estado que puede tener policía para hacer la violencia a la población. Los derechos humanos consisten en decir que la violencia que usted va a hacer no sea tan dura, que no haga tan dura la violencia. Por eso decimos que no puede haber torturas, no puede haber tal, no puede haber tal, no puede haber tal. Pero el Estado ya tiene la potestad de hacer violencia. O sea que la organización del Estado ya tiene la potestad de hacer violencia. Que sea organización de Estado francés, como organización de Estado sueco, como organización de Estado español, etcétera, etcétera. Ya tiene ese mandato de que puede hacer violencia a la población civil. Y esto es lo que yo quiero decirle a ustedes, de que lo que ha pasado con el Estado Islámico y los europeos que fueron a combatir al lado del Estado Islámico están bloqueados. Allí no pueden ver ni en Francia, ni en Italia, ni en España, y están allí bloqueados, niños creciendo, sin nacionalidad. Esta es la verdadera objetividad de esto. Es decir, que eso que las abuelas hicieron para hacer lo que es visibilidad del discurso que yo busco a mi nieto, esto fue la epopeya. Y nosotros que estábamos al lado, aprovechamos de esa visión filosófica, de ese relato, nos descubrimos otra vez ser humano, el hecho de que una abuela busca a su nieto. Es muy fuerte como filosofía humana.
Sí. Hablaste del índice de aburridad como un antes y un después. ¿Cómo? Antes, estabas hablando del índice de aburridad como un antes y un después. Sí. En la forma de la lucha de abuelas. ¿Encontrás otro momento que fueron así como que generaron un antes y un después en la forma de que las abuelas se vincularon con el mundo internacional, ahí en Ginebra? Siempre la lucha por los derechos humanos no se puede tener tregua. Y siempre alguien o un grupo encuentra un antes y un después. Voy a dar un ejemplo concreto. En Gran Bretaña había también desapariciones forzosas de personas por la policía. Entonces, el Parlamento británico pasó una ley, que es la ley de habeas corpus. Habeas corpus, ¿qué significa? Significa que cuando la policía detiene a una persona, que después de 24 horas, después de 48 horas, que muestre dónde está esa persona. Antes en la Gran Bretaña, antes de habeas corpus, era una casualidad. Te detienen, igual te matan, igual no te matan. No había una norma. Si usted tiene suerte, no lo matan. Si no tiene suerte, lo matan. Entonces el Parlamento británico pasó una ley en su Parlamento de habeas corpus. Habeas corpus, lo que ha estudiado latín, significa literalmente mostrar el cuerpo. Habis, significa hay que mostrar el cuerpo que usted acaba de detener, dónde está. Y esto ha quedado en los derechos humanos un antes y un después. Quiere decir que hoy día en cualquier cárcel del mundo, los abogados reclaman habeas corpus. También hubo un antes y un después, lo que ocurre solamente en los países latinoamericanos, que es amparo. También en la legislación latinoamericana, que fue una cosa que comenzó en los fueros de Aragón de 1672 y comenzó el problema de amparo. Entonces, también esto fue un antes y un después. Ahora mismo con las abuelas y por eso de prueba de abuelidad y toda la repercusión que ha habido a través de los últimos 40 años, también un antes y un después, etcétera, etcétera. Quiero decir que no podemos pararnos de no continuar a trabajar por los derechos humanos. Siempre va a haber si continuemos, cosas que no sabemos hoy día, igual va a haber más tarde un antes y un después. Esto es lo que yo puedo decir. Sí. ¿Y recordás cómo fue el primer encuentro que tuvieron con las abuelas? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue ese día que las conociste por primera vez? Yo las conocí en Naciones Unidas y después yo convoqué una reunión, después fuimos en la oficina nuestra de Ginebra, lo teníamos en la oficina, para presentar a todo el grupo del comité, para decir que vamos a hacer esto. En ese momento estaba Chicha y Estela, estaban las dos, Chicha y Estela. Y entonces vinieron de todo esto y yo era el intérprete, porque yo era el único miembro del comité del movimiento internacional para la unión fraternal entre las razas y los pueblos que hablaba castellano. También fue otro privilegio. Yo decía a los demás qué quieren, qué hacen, etc. Y en el comité siempre que hablaba de abuela de Plaza de Mayo, todo el mundo me miraban. ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Han encontrado hijos? Eso es lo que pasaba. Porque también la revista que publicaban las abuelas estaba también en español, en castellano. Yo tenía que incluso cuando ha aparecido un nieto, decía, acaba de aparecer tal nieto en tal lugar y todo esto. Le escribí un poco de cómo le encontraron, qué fue la mentira del padre que robó el niño, todo esto. Es decir que dentro de nuestro comité de Ginebra, del Movimiento Internacional para la Unión Fraterna entre las Razas y los Pueblos,
yo era la persona de las abuelas, porque yo hablaba castellano. Como ustedes saben, ustedes que son más jóvenes, las abuelas eran mujeres normales. No había más normalidad que una abuela antes de desaparecer su hijo. O sea, era esa normalidad. Cada uno estaba en su quehacer diario. De repente llegó el drama. Yo no sé dónde está mi hijo. O sea que ustedes imaginan, ustedes imaginan esa situación que ustedes vuelven de un mercado, vuelven de algún sitio, encuentran ya no tiene su hijo en casa, pero ¿dónde está? Comienza esto. Y ese mismo día comienza realmente otro cambio. Si no hubiera encontrado con mi hijo, no había desaparecido, pues Estela continúa con su vida, Chicha con la suya, Rosa con la suya, etcétera, etcétera. Pero esto fue también un antes y un después. Puede ocurrir que, por ejemplo, en Europa, donde hay esquí, donde se esquían, entre fin de noviembre y final de febrero, se encuentra la juventud siempre con accidentes de esquí. Uno que le ha torcido un pie porque ha ido a esquiar y después ha caído de esquí y está hospitalizado. Esto es normal en Suiza. Mi hijo ha ido a esquiar en un sábado, un domingo, entonces está hospitalizado, su pie está colgado arriba porque... pero si esto se añade que ya no sé dónde está mi hijo, es otro drama. Al menos sabemos que ha caído de esquí. Es decir, que esos sustos, usted vuelve a su casa, encuentra que ya no tiene hijo en casa, es un susto terrible. Y que lo han llevado los policías. Porque cuando me contaban las abuelas, dice, usted va al puesto de policía y dice, no está aquí. No está aquí. O sea que si hubiera sido sincero decir que está aquí, es otra manera de ser. Pero usted va al puesto de policía, ¿qué pasa? ¿Mi nieto? ¿Mi hijo? No está aquí. No lo hemos visto. Es terrible, ¿no? Es decir, que todas esas cosas es lo que yo he aprendido de las abuelas, esa angustia de ver que usted ha estado en un cine o vuelve de teatro o de la ópera, vuelve a casa y ya no está su hijo. Este es otro drama. Y esto es lo que me he dado conciencia, pero ¿cómo puede ser una persona que viene de la ópera, que viene del teatro, y en casa ya no tiene su hijo o su nuera? Son cosas que el que no ha tenido esa experiencia, pues es una experiencia particular. ¿Se conocieron en Naciones Unidas a partir del relato de las abuelas otras experiencias de robo de niños y niñas en otras partes del mundo? Yo, cuando yo me incorporé con las abuelas, es como también empezó a tener historias de FEDEFAM. Me decían en Chile que también ha habido desaparecidos. Le decían, por ejemplo, en El Salvador también ha habido no sé qué cosa. Porque había en esa época muchas guerras civiles en América Latina. Había guerra civil en El Salvador, había el problema de Pinochet en Chile, había similares historias. Pero lo que ocurre es que cuando se constató que esto existe, se empezó a investigar y poco a poco se empezó a descubrir que otras dictaduras hacían más o menos lo mismo, pero no en grado máximo que hacían los argentinos. Podía desaparecer 2 personas y justificar no sé qué cosa, pero donde nosotros teníamos pavor, no sé si es 2.000 personas desaparecen, 4.000 desaparecen, pero no puedo imaginar, y vienen en un barrio, llevan a todo el mundo, después no saben dónde están. Eso era lo más difícil, el relato este. Y unos chilenos nos decían que habían helicópteros
que buscaban gente y echarlo a la mar. Y todo esto. Es decir, que ese fanatismo de querer borrar la historia, y esto es imposible, no se puede borrar la historia. O sea que ese enemigo interno, que era la teoría del enemigo interno, esto es lo que más nos hizo vivir esa historia, y con mucha dignidad las abuelas de Plaza de Mayo, que se comportaban esto, o sea que lo decía con toda serenidad, su discurso, su esto, lo que también admiramos, qué serenidad militaba en esas mujeres, con una serenidad, con no sé qué, sin odio, sobre todo sin odio. Por cuántas veces la extrema derecha europea quiere exterminar a los gitanos, dice que esto no es una raza, hay que acabar con los gitanos, hay que acabar tal. Lo dicen, pero no se ha encontrado todavía en Europa 20 gitanos asesinados por esa extrema derecha, no se ha encontrado. Ellos hacen amenazas y todo esto, pero encontrar en Alemania, en Suiza, asesinatos de 20 gitanos, no sé qué, no se ha encontrado. Pero esa fuerza de Videla de asesinar a sus propios argentinos, esto es lo que normal no hizo tal. Y entonces, incluso ya había en Ginebra, Monique de vez en cuando ya ponía su pañuelo, cuando venían las abuelas, las mujeres ponían el pañuelo, con solidaridad y todo esto, y así pasó. O sea que fue para nosotros otra nueva etapa de vida, esas experiencias. El hijo de un papá asesinado ocupa un gran puesto ahora en Ginebra como miembro del gobierno. También ha habido cosas de ese tipo. Muchos argentinos del mundo ocupan grandes puestos, como el señor Olles, Antonio Olles, es miembro del gobierno. También hay cosas así, cosas bonitas. También hay cosas de que la amistad que tuvimos con Miguel Ángel Estrella, no sé si vive todavía. Otra aventura de encontrar un pianista, todo lo que hicimos durante la guerra de Malvinas, que fue otra epopeya de saber que luchamos contra los militares y apoyamos a Malvinas. Fue una cosa que también los europeos nos achacaron, porque Margaret Thatcher publicó una cosa que ya de que todos los argentinos de la oposición van a estar con Margaret Thatcher con la cuestión de Malvinas, pero fracasó. Decimos una cosa es que hay una dictadura militar, cívico-militar, que acaba con los argentinos. Otra cosa es el territorio nacional argentino, no tiene que ver. Y allí también los militantes argentinos ganaron la victoria, no cayeron en la trampa. Fue maravilloso, ¿verdad? 82, con la guerra de Malvinas. Todo argentino que vivía desde frío en Ginebra luchaba contra Gran Bretaña, al menos en palabra. Y también fue bueno, ¿no? Que no había amalgama. O sea, son experiencias que yo tengo con argentinos, con las abuelas, y además cada vez que las abuelas nos decían, acaban de ver a un nieto, era una fiesta en Ginebra, acabo de ver a un nieto. No lo conozco, pero como yo me oía, y además venían y decían, ahora ya son 40, ya son 30, ya son 55, o sea que nosotros allí, a medida que iban descubriendo las nietas, maravilloso. O sea, nos implicamos todos en esa lucha, fue maravilloso. Y a lo largo de los años, ¿cómo continuó la comunicación y los encuentros con abuelas, más allá del espacio de Naciones Unidas? Más allá del espacio de Naciones Unidas, las abuelas empezaron a viajar mucho.
O sea que fue de repente aquellas mujeres que no podían entrar en las Naciones Unidas, después del discurso, cuando venían a Europa con ese billete que todo el mundo participaban, entre argentinos de Argentina y gente de Europa, para buscar billetes de las abuelas. Entonces, como venían durante el mes de marzo, antes de que venían siempre el mes de marzo, llegan, ya tienen su billete, ya tienen dónde estar en el hotel, ya tienen su discurso, que al principio se traducía y más tarde lo decían, porque cuando se habla en Naciones Unidas en castellano, se traduce automáticamente en inglés, automáticamente en francés, en ruso, en chino, en árabe. O sea, cuando usted pronuncia en la lengua, hay 6 lenguas que se pueden hablar en Naciones Unidas. En el parte occidental está español, francés, inglés. Después está árabe, chino y ruso. Entonces, una cosa que se equivoca oficial de las Naciones Unidas, salen 6 lenguas. Entonces, cuando la abuela habla, entonces encontramos los resúmenes en chino, los resúmenes en ruso, los resúmenes en árabe, el discurso de la abuela, como el discurso de todo el mundo. Entonces, ellas llegaban, cuando ya eran autoridades mundiales, ellas llegaban, hacen su discurso en el mes de marzo, y luego, como el billete de la Europa, uno puede llevar hasta Ginebra o hasta Madrid, después puede viajar en Europa y volver con el mismo billete. Entonces podía ir a Roma a ver el Papa, podía ir a ver no sé qué, los científicos de París que quieren no sé qué más a París. O sea, así ya era la vida de las abuelas. Y así que ya no era solamente venir a hablar en la ONU, sino que hacer otros contactos. Nos han invitado en Suecia, para Suecia. Nos han invitado, nos han hecho premio de, ¿cómo se llama? Doctor honoris causa en Barcelona, hermana de Barcelona. Doctor honoris causa en Madrid. O sea, ya era esto. Y entonces, como el ser humano, bueno, ya habíamos olvidado todos los sacrificios al principio, todos los ofensas de los embajadores. Así fue. Fue una epopeya, fue una revolución. Lo que teníamos en dificultad, lo que era nuestra preocupación, yo espero que esto se está resolviendo, es después de las abuelas, ¿quiénes? Cuando yo veo aquí, estoy muy contento. Cuando yo veo que está conmigo, me reciben todo esto es, no se puede dejar dormir este asunto. Hay que continuar con este asunto. No se puede dejar ese asunto. La suerte que tiene Argentina, ustedes tienen edificios conseguidos y tal. No lo abandonen. Continúen con el discurso. Continúen con la amabilidad. Continúen con la dignidad y todo esto. Decíamos, bueno, esas mujeres, ¿qué va a pasar después? Ocurre en todas las organizaciones que acaban de nacer. Cuando yo he venido aquí hoy, yo creo que ya no tomo esa pregunta. Yo sé que va a haber la continuidad. Va a haber la continuidad. Bueno, para cerrar, te queríamos preguntar qué significan las abuelas para vos y si quisieras dejarles algún mensaje que quede registrado. Las abuelas es un cambio de paradigma. Se sintió entonces la palabra paradigma. Las abuelas es una liberación de la mujer. Una mujer que era ama de casa se convierte en líder. Esto es una parte de liberación de la mujer. Las abuelas han trabajado por la liberación de la mujer. En esa sociedad de hombres, machos, patriarcales y todo esto, de repente hay un grupo humano de mujeres
que se han convertido en líderes. Esto es una liberación. Eso es uno de las abuelas, son las abuelas. Las abuelas son las mujeres incansables de su causa. Decidieron luchar por sus nietos, no se cansaron. No decían que estamos cansados, nunca, desde mi punto de vista. Primero, líderes, liberación de la mujer. Segunda, una causa permanente de derechos humanos. Las abuelas son aquellas personas que nunca quisieron el poder político. Me he dado cuenta que si una abuela de Plaza de Mayo hace campaña política, lo gana. Pero nunca quisieron ese poder. Y gracias que no lo han caído. Es mejor que quede así. Y la historia lo va a contar. Esto es lo de las abuelas. Muchas gracias. Sí, Gracias. Gracias. sí.